Hola, hoy es 7 de febrero de 2026, sábado. Les deseamos a todos un buen día. Para ustedes, hoy compartiremos las informaciones clave publicadas en The New York Times. Y empezamos fuerte, en Washington, con una polémica que ha surgido, como muchas últimamente, en las redes sociales del presidente de Estados Unidos. Efectivamente, el presidente publicó un vídeo que, incluía un clip de corte abiertamente racista. Sí, en él se veía al expresidente Barack Obama y a la ex primera dama Michelle Obama representados como simios. Una cosa... Tremenda. El vídeo se borró relativamente rápido, pero claro, la mecha ya estaba encendida. Es que la reacción fue inmediata y durísima. Y lo más interesante es que no solo vino de la oposición, que eso es lo esperable. No, vino de su propio partido. Exacto. La Casa Blanca al principio intentó quitarle hierro al asunto. Sí, hablaron de falsa indignación. Eso es. Y que el clip era simplemente parte de un vídeo de un meme de Internet, como si eso le restara importancia. Pero esa defensa se cayó muy pronto. A bordo del Air Force One, los periodistas le acorralaron con la pregunta. Y su explicación fue curiosa. Dijo que solo había visto la primera parte del vídeo. La que hablaba de un supuesto fraude electoral. Sí, y que no lo había visto entero. Pero lo más llamativo es que cuando le preguntaron si había cometido un error, se negó a disculparse. Dijo no he cometido un error rotundo. Y ahí es donde la crisis se hace más grande. Claro, porque una cosa es la crítica externa y otra la interna. El senador Tim Scott, que es una de las voces afroamericanas más potentes del Partido Republicano, Sus palabras han sido durísimas. ha dicho que es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. Y no está solo, ¿eh? No, para nada. Representantes como Mike Lawler, Michael Turner, el senador Roger Wicker, todos han condenado las imágenes y han pedido una disculpa. Esto ya es una brecha seria. Es una crisis de criterio, de juicio. Y hablando de crisis de juicio y de relaciones problemáticas, esto resuena mucho con lo que está pasando en otros círculos de poder a raíz de Jeffrey Epstein. Es verdad, parece que las réplicas de ese terremoto no terminan nunca. Pues no. Ahora ha salpicado de lleno a uno de los bufetes de abogados más prestigiosos del mundo, Paul Weiss. Su presidente, Brad Karp, ha dimitido. ¿Ha dimitido o le han invitado a dimitir? Más bien lo segundo. La decisión la tomaron un grupo de socios principales del bufete al conocerse nuevos documentos. ¿Y qué revelan esos documentos? Pues, a ver, una relación con Epstein mucho más profunda de lo que se había admitido. El detonante parece que fue un correo electrónico de 2019. Ajá. En ese email, Karp, que representaba a un cliente muy importante con lazos con Epstein, Leon Black, le daba su opinión legal al propio Epstein sobre un acuerdo de culpabilidad. O sea, ¿le estaba asesorando extraoficialmente? Prácticamente. Y no solo eso. Calificaba un borrador de moción como abrumadoramente persuasivo y llegaba a alabar un argumento que básicamente culpaba a las víctimas por tardar en denunciar. Uf, eso es cruzar una línea muy clara para los socios de un bufete de ese calibre. Clarísima. Por eso la dimisión. El nuevo presidente será Scott Barshey. Y el patrón, como decías, se repite. Sí, en el mundo académico con el presidente de Bard College, Leon Botstein. Exacto. De nuevo, la justificación era la recaudación de fondos para la universidad. Pero los correos electrónicos muestran otra cosa. Un tono mucho más personal, ¿no? Muchísimo. Frases como techo de menos, planes para comprar juntos un reloj de bolsillo suizo de más de $50.000. He leído incluso que la oficina de Botstein planificó un viaje a la isla privada de Epstein en 2012. Así es. Eso ya no es una relación de donante institución. Eso es otra cosa. ¿Y Botstein qué dice? Él insiste en que su único objetivo era conseguir donaciones, pero ha tenido que admitir que recibió $150.000 como honorarios de consultoría de una fundación de Epstein. Vaya. Dice que donó todo ese dinero a Bard, pero claro, la sombra de la duda sobre su juicio ético ya es muy alargada. Es una quiebra de confianza a un nivel muy alto, pero hay quiebras de confianza que afectan a la gente de una forma mucho más visceral y dolorosa. Sin duda. Y lo que ha ocurrido en Colorado es... Bueno, es que no hay palabras. Es una auténtica pesadilla. Hablamos del caso de John Halford, director de una funeraria con el nombre irónico de Return to Nature, regreso a la naturaleza. Pues ha sido condenado a 40 años de prisión. En sus instalaciones encontraron casi 200 cuerpos. 200 cuerpos en estado de descomposición, almacenados de cualquier manera. La investigación empezó por algo tan primario como el olor. Los vecinos no podían soportar el hedor. Y el horror no terminaba ahí.
Se descubrió que Halford y su esposa entregaban a las familias cenizas falsas. Es que es inimaginable. Mientras los familiares lloraban a sus seres queridos creyendo tener sus cenizas, sus cuerpos se amontonaban sin ningún tipo de respeto. Se declaró culpable de más de 200 cargos: abuso de un cadáver, robo, blanqueo de dinero. Pidió perdón en el tribunal. Pero ¿cómo se perdona algo así? Es una traición en el momento de mayor vulnerabilidad de una persona. Y hablando de personas en situación de vulnerabilidad, la situación migratoria en Minnesota está llegando a un punto muy tenso y contradictorio. Sí, es una situación muy extraña. Por un lado, la Administración anuncia que retira a 700 agentes federales de inmigración. Lo que debería suponer un alivio. Debería. Pero por otro lado, los residentes de las ciudades gemelas, de Minneapolis y Saint Paul, dicen que nunca habían visto una presencia tan fuerte de agentes de ICE. ¿Y cómo se explica eso? Pues porque, aunque se hayan ido 700, sigue en marcha la llamada Operación Metro Surge, ¿Y ahí siguen miles de agentes? más de 2.000. Y la operación ha resultado en más de 4.000 arrestos. La gente habla de redadas constantes cerca de colegios, en domicilios. Generando un clima de miedo absoluto. Total, hasta el punto de que la asistencia escolar ha bajado. De hecho, los distritos escolares de Duluth y Fridley han puesto una demanda federal contra la administración. Y en medio de todo esto, tenemos el caso de un niño de 5 años, Liam Conejo Ramos. Un caso que se ha vuelto un símbolo, sí. El gobierno federal quiere acelerar su deportación y la de su padre, Adrián Conejo Arias. Después de que un juez federal ordenara su liberación, ¿no? Sí, y no de cualquier manera. El juez calificó la detención como la imposición de crueldad, una frase demoledora. Y ahora el gobierno quiere acelerar su expulsión. La abogada de la familia lo ve como una posible represalia por toda la atención mediática. El gobierno, por su parte, dice que es un procedimiento estándar. Mientras todo esto ocurre dentro de sus fronteras, Estados Unidos también mueve ficha en el exterior. Hay conversaciones con Irán. Sí, en Omán ha habido un primer encuentro entre funcionarios estadounidenses e iraníes y ambas partes lo han calificado de buen comienzo. O sea, un optimismo cauto. Muy cauto, las negociaciones seguirán la semana que viene. El presidente de Estados Unidos ha dicho que no hay ninguna prisa, pero al mismo tiempo ha lanzado una advertencia. ¿Cuál? Que si no se llega a un pacto, las consecuencias serían graves. El objetivo principal, según sus palabras, es que Irán acepte no tener armas nucleares. Pero ahí está el gran punto de fricción de siempre, el enriquecimiento de uranio. Exacto. La postura de Washington es la del enriquecimiento cero. ¿Podrías explicar brevemente qué significa eso y por qué es tan problemático? Claro. A ver, enriquecer uranio es un proceso para aumentar la concentración de un isótopo que permite una reacción nuclear. Para energía nuclear civil necesitas un enriquecimiento bajo, de un 3 a un 5%. Para una bomba necesitas más del 90%. Entendido. Enriquecimiento cero significa que Irán no podría realizar ningún tipo de enriquecimiento en su territorio. Para EUs es la única garantía total. Pero para Irán, ¿Para Irán es una línea roja? totalmente. Ellos argumentan que el Tratado de No Proliferación Nuclear les da derecho a enriquecer con fines pacíficos. Renunciar a ello lo ven como una humillación, una renuncia a su soberanía. Es una cuestión de orgullo nacional. Con lo cual el acuerdo parece muy difícil si no hay flexibilidad en ese punto. Muchos expertos creen que es imposible. Por cierto, en esa delegación estadounidense estaban el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner. Y mientras esa tensión con Irán sigue latente, parece que otra se está relajando, la de China con Canadá. Sí, ha habido un gesto muy importante por parte de China. El Tribunal Popular Supremo ha anulado la condena a muerte de un ciudadano canadiense, Robert Lloyd Schellenberg. Estaba condenado por contrabando de drogas, ¿verdad? Sí, y su caso será juzgado de nuevo. Esto no es nada habitual en China, y el momento en que ocurre es clave. Ocurre justo después de una reunión entre el primer ministro canadiense Mark Carney y Xi Jinping. Exacto. La sentencia a muerte original, en 2018, se vio en todo el mundo como una represalia directa por la detención en Canadá de Meng Wanzhou, La directora financiera de Huawei. y hija de su fundador. Su detención, a petición de EU, enfureció a Pekín. Así que este gesto con Schellenberg se interpreta como una clara señal de deshielo. Y la diplomacia también se mueve, de forma más sutil quizás, en el Ártico. Pues sí,
Canadá y Francia acaban de abrir consulados en Nuuk, la capital de Groenlandia. Que no es una decisión casual, imagino. Para nada. Es una respuesta geopolítica muy directa a las amenazas que lanzó en su día el presidente de Estados Unidos de intentar comprar la isla. Que en su momento sonó excentricidad, pero que generó mucha preocupación. Muchísima. De hecho, una encuesta reciente dice que el 76% de los groenlandeses no quiere saber nada de unirse a Estados Unidos. Así que la apertura de estos consulados es un gesto de apoyo. Es una forma de decir, estamos aquí, somos sus aliados, respetamos su autonomía dentro de Dinamarca, y ha sido muy bien recibido allí. Vemos a las potencias moviendo sus piezas, pero hay sitios donde el tablero está completamente roto. La situación en Haití es desoladora. Es un estado fallido en directo. Este mismo sábado expira el mandato del Consejo Presidencial, lo que deja al país en un vacío de poder absoluto. No tienen presidente electo desde hace casi 5 años. Y las elecciones, previstas para agosto, son inviables. El control real del país lo tienen las bandas criminales con una violencia extrema. Las cifras son de guerra. Más de 16.000 muertos desde 2022. Y más de 1 millón de desplazados. Y la comunidad internacional está superada. Washington apoya al primer ministro, Alex Filsaime. E incluso ha revocado visados a miembros del Consejo que intentaron destituirlo. Sí. Mientras, una fuerza multinacional liderada por Kenia intenta contener a las bandas, pero es una tarea titánica. El país está a la deriva. Y en un contraste brutal con esta realidad, los mercados financieros en Estados Unidos viven un momento de euforia. Sí, ha sido una jornada para la historia en Wall Street. El índice Dow Jones de Industriales superó por primera vez los 50.000 puntos. 50.000 es una barrera psicológica muy importante. Mucho. Y el S&P 500 también tuvo su mejor día desde mayo. La pregunta es, ¿qué hay detrás de esta subida? ¿Es la burbuja de la inteligencia artificial? Pues sorprendentemente no. Es casi lo contrario. Lo que estamos viendo es un giro de los inversores. Una rotación. Exacto, una rotación. El dinero está saliendo de las grandes tecnológicas, cuyas valoraciones tan altas empiezan a dar un poco de vértigo, y se está moviendo hacia sectores más tradicionales. ¿Industrial, energía? Industrial, energético, financiero. Empresas con beneficios más tangibles y menos especulativos. O sea que, curiosamente, el Dow ha roto los 50.000 no tanto por la tecnología, sino casi a pesar de ella. Y un buen ejemplo de los desafíos de esos sectores tradicionales lo tenemos en Toyota. El ejemplo perfecto. El mayor fabricante de coches del mundo tiene nuevo consejero delegado, Kenta Kon. Que era el director financiero hasta ahora. Sí, y llega al cargo en plena tormenta perfecta. Tiene los aranceles del 15% que les ha impuesto Estados Unidos a sus exportaciones. La competencia brutal de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos como BYD. Que están comiéndose el mercado. Y, por si fuera poco, la amenaza de China de restringir la exportación de tierras raras. Minerales que son clave para fabricar coches. Esenciales. Para cualquier coche moderno, no solo los eléctricos. Un panorama complicadísimo. Y esta mezcla de política, economía y vida social se vio de una forma muy gráfica en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán. Sí, la ceremonia de apertura tuvo un momento de tensión política muy evidente. El momento en que apareció en las pantallas el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Exacto. En cuanto su imagen apareció en las pantallas gigantes del estadio, se escuchó un abucheo muy sonoro y generalizado. Un gesto que refleja el descontento en Italia con las políticas de la administración estadounidense. Sí, y el ambiente ya venía caldeado. Horas antes hubo protestas en Milán por la presencia de agentes de ICE de Estados Unidos. ¿Que están allí para asesorar en seguridad? Correcto, pero su presencia es muy controvertida. Así que el recibimiento al vicepresidente fue, como mínimo, frío. Y sin dejar el olimpismo, parece que otro conflicto político de largo recorrido podría estar cerca de su fin en el mundo del deporte. El de las sanciones a Rusia. Hay movimientos en esa dirección, sí. Desde el Comité Olímpico Internacional han dejado caer que las sanciones podrían estar llegando a su fin. Unas sanciones que se impusieron por 2 motivos, recordemos. 2 motivos muy graves. El programa de dopaje masivo respaldado por el Estado y, por supuesto, la invasión de Ucrania. La presidenta del COI, Kirsty Coventry, ha hablado de mantener el deporte como un terreno neutral. Es el argumento principal. La FIFA también está en esa línea. Consideran que no se debe castigar a los atletas por las decisiones de sus gobiernos. Claro, pero la postura de Ucrania es radicalmente opuesta. Para ellos es inaceptable. Lógicamente. Es muy difícil encontrar un punto medio. La solución actual es esa vía intermedia.
Los atletas rusos pueden competir, sí, pero como atletas neutrales individuales. Sin bandera, sin himno, sin representar a su país. Exacto. El gran debate ahora es si se debe dar el siguiente paso y permitir el regreso completo de Rusia como equipo nacional. Es una decisión muy, muy delicada. Les deseamos a todos un buen día. Nos vemos mañana. Aquí estaremos esperándoles.